buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de a qué horario vea este capítulo de Sintonía Humboldt, que sale cada lunes a las 12 del día, pero como queda ahí grabadito para usted, lo puede revisar cuando usted pueda. Así que, ¿cómo está? Nos encontramos nuevamente en un episodio número 14 de Sintonía Humboldt y como siempre me encuentro con Rodrigo Muñoz, mi compañero de podcast. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, Carlita, contento. Número 14, llevamos Número harto 14, ya. sí. Número 14. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Me Así sale que, todos los SOA con... y pueden ver el 1, el 2, el 3, el 4, todos los podcasts los pueden ver las veces que quieran. Así es. Bueno, en todas las páginas, en Fenisco, Chile, en Diario El Comunal. Sintonía Humboldt, El Comunal, que nos apoya harto. Así es. Y un cariñoso abrazo para toda la comunidad liguera. Sí, en realidad todo este contenido tiene mucha relación con el territorio, ¿verdad?, de la comuna de Liguera, y justamente para variar, como todos los capítulos, tenemos a alguien muy, muy especial de invitado el día de hoy. Lo presentamos enseguida. Nos referimos a José Aguilera. Él es profesor de historia, historiador y además escritor. Se ha dedicado mayoritariamente a desarrollar proyectos culturales y de rescate patrimonial, y hoy día nos viene a contar uno de sus últimos trabajos que se llama La Caleta. Y además es un vecino de Liguera, que eso es importantísimo. Le estamos dando valor a todas las personas de Liguera, de todos los ámbitos, desde el maritorio al territorio, desde Caleta Los Hornos, Chungungo, pasando por el centro de Liguera, donde está el municipio. Así que vamos a traer personas de todos los lugares. Y obviamente vamos a tratar el tema del borde costero y el resguardo de nuestra naturaleza. Así es, Caleta Los Hornos, no Caleta de Hornos. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a este número 14. Muchas gracias. ¿Por qué Caleta Los Hornos y no de Hornos? Que yo dije Caleta de Hornos. Bueno, la respuesta hay que buscarle en la historia, ¿ya? A Caleta Los Hornos se le ha conocido inclusive por Quebrada Honda, Los Hornitos, Caleta de Los Hornos, Caleta Horno, inclusive sin la S al final, de Hornos. Pero los antecedentes históricos nos señalan de que por allá por 1900, un hidrógrafo de la Armada de Chile, Baldomero Pacheco, hace un reconocimiento del borde costero de la comuna de La Higuera y recorre desde Caleta Los Hornos hasta Punta de Choro, pasando por Totoralillo, Cruz Grande, Chungungo. Y él da cuenta que en las cartas de navegación inglesa que aparecía Caleta Osorno, había un error porque los comarcanos que vivían en Quebrada Honda y los lugares más cercanos a lo que es actualmente Caleta Los Hornos, la llamaban como Caleta Los Hornos, porque al interior de la quebrada está el fondo Los Hornos. Por lo tanto, lo más inmediato era Los Hornos y, lógicamente, Caleta Los Hornos, que hay que entender que dentro del borde costero hay una serie de lugares que son señalados como caletas por la Armada, porque guardan relación que un espacio de abrigo para las embarcaciones. Entonces, el lugar era Caleta Los Hornos, que está dentro de la estancia Los Hornos. Más o menos esa es la explicación, y él lo corrige, y él señala que el lugar que dice Caleta Osorno, imagínense, se llama Caleta Osorno, en las cartas de navegación inglesas, es Caleta Los Hornos. Y él lo corrige en 1900 en su bitácora de navegación. Y que de ahí en adelante se perdió un poquito, y como les decía, ha tenido miles de nombres. ¿Cuál es el gentilicio de los de Caleta Los Hornos? Los caletinos. ¿Caletinos? Los caletinos. Caletinos solamente. Caletinos. Ya. Oye, Mira, pensé que Caletinos era como el genérico de Caletas. No, ya somos los caletinos. Mira, hubiese pensado yo horninos. ¿tú eres caletino? A ver, nosotros llegamos por allá por principios del 90 a Caleta Los Hornos. Mis padres eran de Santiago, mi mamá tenía lazos con la Caleta porque es parte de la familia Godoy, una familia que es de larga data en el pueblo, casi son los primeros que llegaron al lugar. Así que pasamos de Santiago a Caleta Los Hornos. A principios de los 90 ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 6 años. Ah, chiquitita, 6 años. ya toda una vida. Así que llegamos a Caleta Los Hornos, donde en ese entonces no había nada. No había electrificación, no había televisión, no había nada. Digo, pasar de Santiago, que había todo eso, a la Caleta fue como igual un impacto bien grande. Sí, ahora está bien constituida. En ese tiempo yo creo que no sé si pasaba la carretera por ahí mismo. Claro, pasaba la carretera por ahí mismo, pero como lo que es servicios básicos, nada.
Nada. No había colegio, Digo, no había... había una escuela, Ya. la escuela Carlos Conde que está actualmente. Pero, por ejemplo, el tema de la luz, el tema de la alcantarillado, o el agua potable, la televisión no había. ¿Y cómo viviste esos primeros años cuando llegaste a La Caleta? Porque igual, claro, llegar de Santiago, ¿verdad? Una que ha tenido la posibilidad también de vivir en Santiago, la vida es bien diferente, Claro. digamos. ¿Qué es lo primero que recuerdas de haber llegado acá? ¿Qué fue lo primero que te impactó? Mira, mi madre siempre me estimuló el tema de la lectura, primero, ¿ya? Entonces, cuando llegamos a La Caleta, llevamos una gran cantidad de libros, que esos fueron como mi aliados, ¿ya? Y especialmente los de Ciencias Sociales e Historia, que eran los que siempre me encantaron extrañamente. O sea, siempre fuiste un pequeño historiador. Justamente. Y lo otro, que mi madre después ingresa a la Junta de Vecinos, número 1. Entonces ella empieza a hacer una serie de trabajos sociales y se logran como varios hitos muy importantes para el pueblo. Que un pueblo que ya venía como alicaído un poco desde el punto de vista económico y demográfico, porque había pasado ya como por un pic durante los 80 por el tema del loco, pero que ya después, cuando empieza el tema de las vedas, mucha gente se va para el sur buscando otros rumbos hacia el norte, entonces venía un poco alicaído el pueblo. Y bueno, para mí fue interesante porque pasar de Santiago a estar como encerrado, a estar en La Caleta y recorrer, yo siempre me ha encantado recorrer, lo sigo haciendo, correr, etcétera, por el borde costero. Así que recorría los lugares, me encontraba con cosas re interesantes, con chales, hornos antiguos, iba por las quebradas, los cerros, etcétera. Eso me encantó, lo sigo haciendo, y también me condicionó el que tempranamente empecé a hacerme preguntas sobre por qué estaba eso ahí, en el territorio. Y como no encontraba respuesta, pensé como muy tempranamente en algún momento, ¿por qué no escribí como la historia de, en ese entonces, Caleta Horno? ¿Me entiendes? Era muy diferente a lo que hoy en día se podría decir como el caballo de batalla que yo llevo, que es justamente señalarlo como Caleta Los Hornos. Así que eso fue como la lectura y el recorrer el territorio. Eso fue lo que... Esa memoria histórica viene de hace mucho rato, entonces que lo pensaste. Claro. Porque tiene hartos libros por lo que estamos... Lo que pasa es que cuando mi mamá asume la Junta de Vecinos, le llegó, todavía me recuerdo, una caja llena de papeles, ya que eran documentos, inclusive venían en muy mal estado. Y esos papeles tenían que ver con las Juntas de Vecinos anteriores, ya de los años 80, inclusive de más atrás. Y resulta que yo pesqué esos papeles y los guardé, pensando en algún momento poder ocuparlo. Así que hice un tema de rescate. Y no en así papel maché. como bien autodidacta, Bueno. metiendo algunos documentos en un horno que tenía mi mamá en la cocina para que se secaran, que estaban llenos de moho. Digo, traté de rescatar lo que pude, y eso fue como el sustento. Como la base. Claro, como fuente primaria para hacer el libro ese Caleta Los Hornos, Imágenes, Memoria e Historia. Y lógicamente conversar con las personas más adultas, en fin, como que todas esas preguntas o esa memoria de las personas la fui canalizando en algún momento, poder hacer un libro de historia, que fue lo que siempre me gustó. Oye, pero yo me imagino que tiene que haber sido como un parque de diversiones que te gustaba leer y te llegó así una cajita llena de libros y papeles. Yo me imagino que tú estabas así como en no sé, Fantasilandia, por no decir Disney. Así como... Claro, era re interesante porque mucha documentación no entendía en ese momento qué es lo que era. Veía gente, ¿me entiendes? Firma, claro. Entonces, lo que hice fue guardarlo, tratar de rescatar lo más que pude. Algunos venían, como les decía, llenos de moho, quemados. Y después con los años lo fui utilizando. Y ha sido, como les decía, la fuente primaria y las fuentes que hay con respecto a lo político y social que tiene la Caleta. ¿Pudiste rescatar la riqueza cultural y patrimonial no sé si solamente del sector de la higuera en general, pero hay una pregunta ahí que uno le queda a nivel regional cuando haces comparaciones de comunas. La comuna de la Higuera es una comuna pobre, se dice generalmente, ¿cierto? Claro. O una comuna rezagada. El trabajo que tú haces es súper relevante, porque estás rescatando elementos que le dan valor a esa comuna. Justamente. Entonces podemos hacer algo con eso más adelante. Claro. ¿Cuáles son esos elementos? La Higuera siempre ha estado como catalogada como una comuna pobre, ¿ya? Y efectivamente tenemos lugares que tienen una realidad bien chocante, que no tienen los privilegios de la costa o de las localidades más cercanas a la costa. Pero tenemos un enorme patrimonio cultural y natural. Yo por mi disciplina y por lo que me dedico siempre he estado más ligado al tema del patrimonio cultural, más que el natural. Pero lógicamente se combinan, digo, no puede haber uno sin el otro, pero tenemos
un patrimonio riquísimo. Y lamentablemente hay comunidades que todavía no se apropian de ese patrimonio, de esa historia, y que lógicamente es difícil que puedan, por decirlo así, entre comillas, sacarle provecho, ¿no? O poner en valor lo que tienen. Sumando también de que hay una falta también en los colegios, de que se toquen estos temas. Claro, ¿Cómo es podemos muy lograr sistemático, eso? claro. Por- Bueno, la idea es poder que estos libros o estos juegos o trabajos puedan ser canalizados desde el Departamento de Educación hacia abajo. Digo, tiene que haber una política de desarrollo comunal o una política, ¿cierto?, de una visión. Digo, ¿qué quiero yo proyectarle a mi comunidad? Vamos a tener una línea patrimonial, cultural y natural. Vamos a enfocarnos en que esa línea patrimonial tenga una trascendencia en el turismo, por ejemplo, o en el desarrollo de otra actividad económica. Entonces, como no hay una matriz de desarrollo, por decirlo así, histórica de la comuna de La Higuera, no la ha tenido, pasa lo que ocurre hoy, pues, de que todavía estamos con 3 escalones por debajo de otras localidades o de Claro. otras comunas. Claro, pero es etcétera. algo que tú resuelves bastante bien al presentar La Caleta, que es un juego, y por favor, preséntalo acá a todas las personas para que lo puedan ver. Ahí está, La Ahí está, Caleta. La Caleta. Juego de mesa. Un juego de mesa. Cuéntanos un poco sobre este juego, porque entiendo que tienes que ir trabajando justamente con los recursos, que es un poco la pregunta que te hacía recién el Rodri. Claro, a ver, este juego, bueno, nace por allá por el 2015, 2016. ¿ya? En ese entonces estaba terminando otro juego que se llama Fruta y Verdura y de repente, bueno, también ligado al tema de los libros, porque el sujeto histórico que yo he desarrollado en La Caleta y otros libros es el pescador. Y bueno, el pescador como oficio, porque dentro de los pescadores o los buzos mariscadores encontramos también una cuota importante de personas que en algún momento fueron mineros, agricultores, crianceros, y que dado el tema o la situación económica, se fueron a la costa. Entonces, se creó la idea de hacer este juego La Caleta, que estoy como del 2015, 2016 desarrollándolo, hasta que el año pasado, a través de un fondo de patrimonio, de un FIC de patrimonio del gobierno regional y la Pontificia Universidad Católica de Chile, lo pudieron financiar para 3 prototipos. Así que en este juego, que tiene como punto como base la caleta y sus pescadores artesanales, aquí uno puede, ¿cómo se llama? Toma el rol de un dueño de una embarcación artesanal y tiene que contratar sus trabajadores, que es gente, bueno, aparece gente del territorio en su sobrenombre, y el espacio que está representado es justamente parte de lo que es el archipiélago de Humboldt y sus caletas y localidades más cercanas. Está Caleta Los Hornos, está Totoralillo, está Chungungo, está Punta Choro y Apolillado, y el borde costero más cercano. Y en este tablero tienen que trabajar, obtener recursos marinos, tienen que decidir en algún momento la instalación o no de una termoeléctrica o de un megapuerto. Súper Así- actualizado. Claro. El juego, porque finalmente son como puntos relevantes a los que las personas se enfrentan estando allá. Justamente, la idea es poder plasmar lo que es la pesca artesanal, buzos mariscadores y pescadores, y lo que conlleva eso, ¿me entiendes? De ir a la mar, encontrarse con áreas o lugares que son con más corriente, recursos marinos más esquivos, venderlo en las diferentes caletas, darle un poco de dinamismo al borde costero, y dentro del juego, en lo que es la parte de eventos, aparecen situaciones o aparecen festividades o lugares que han estado ligados históricamente al borde costero. Ahora, este juego, en su inicio, del 2015-2016, se llamaba la Caleta de forma genérica y no tenía un espacio como definido. Cuando hablo de espacio definido, al tablero. Claro. Digo, era un lugar genérico, entendiendo que en Podría Chile ser cualquier caleta, digamos, del exactamente. país. Pero dado de que el FIC de patrimonio se enfocaba en el patrimonio de la región de Coquimbo, región, me imagino. Sí. hubo todo un trabajo con el diseñador, con el ilustrador Mel Collado, que también está presente, que también es un gran amigo que me ha ayudado y trabajado conmigo en los libros. Así que hicimos algo interesante enfocado en la higuera. La Ya. Caleta pesca y bucea en la higuera, así En se la llama higuera, este justamente. juego Y que, de mesa. bueno, el FIX financiaba 3 prototipos y esperemos en un futuro no muy lejano poder buscar un financiamiento para poder tenerlo en el mercado. Tú, además de investigador, escritor, eres profesor de historia. Claro. ¿Haces clase en algún colegio por ahí o estás dedicado a otra cosa? Y te lo pregunto por qué. Porque tú hablaste de canalizar la información patrimonial de la comuna, que es clave.
Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, no sé, te pasaba los griegos, los romanos, pero no recuerdo que te hayan hablado de tu comuna, de los elementos patrimoniales importantes, históricos, medioambientales, podrían O sea, incluso como que ser. lo pasaban muy a la rápida. No sé si a la rápida, pero Es con que no poco sé si detalle. de tu comuna, Claro. yo Como no recuerdo los así como changos. tan específico. Los changos, los de Aguitas, Por que lo ejemplo, hacemos muy por Pero, encima. pero ¿cómo le damos valor? Y mi pregunta va en qué sentido. ¿Cómo le damos valor? Porque yo veo que eso de algún modo está haciendo. ¿Cómo le damos valor a una comuna a través de la educación, quizás de la historia, por ejemplo? ¿Se podrá ingresar información patrimonial de la comuna a una clase de historia, por ejemplo? Claro. Mire, yo le voy a contar mi experiencia. ¿ya? Eso. Yo cuando estudié en Caleta Los Hornos, yo nunca, por ejemplo, vimos como materia el mineral de la higuera, que es como el ciclo minero del cobre del siglo del XIX, que fue un esplendor muy importante. Nunca escuchamos del tofo, ¿ya? Nunca escuchamos del maray, nada. Están al lado. Claro, de los changos era porque dentro de los contenidos estaban los pueblos originarios. Pero una conexión histórica de esos procesos, estructuras o hechos históricos con el territorio, nada. Entonces, yo con el tiempo me fui dando cuenta de eso y en algún momento hice también un juego que se llama La Higuera Mi Comuna, que lo entregué de forma gratuita a los colegios. Los libros están hechos, si bien es cierto, con rigurosidad y el tema de la historia como disciplina, también está enfocado para que cualquier persona lo pueda leer y lo pueda entender, por decirlo así, y sea lo más didáctico posible, con mapas, ilustraciones, etcétera, entendiendo, y ahora voy a la pregunta que tú me hacías, de que de esa forma, y trato de traspasar lo que a mí me pasó cuando estaba más pequeño, que leía los libros de historia, me fascinaban los mapas y la ilustración y me la imaginaba, es poder tratar de tener herramientas o material que justamente apunte a eso, a la didáctica, al conocimiento de la historia, que sea amigable, que no sea denso, que se pueda adaptar, que sea versátil. Digo, nosotros, por ejemplo, con el libro, por ejemplo, este mismo juego yo lo puedo aplicar en una clase de historia, en una clase de matemática, en una clase de ciencia, en un electivo de patrimonio, ya sea natural o cultural. Digo, ahí va a depender de la preparación, entusiasmo, ¿cierto?, y profesionalismo y también amor que tiene, en este caso, el colega en el territorio que él está haciendo su labor educativa, de cómo yo traspaso esos conocimientos, ¿me entiendes? Y ahora que tenemos el área marina costera protegida de múltiple uso en la comunidad de La Higuera, ¿es clave algo como esto para que los alumnos comprendan la importancia y relevancia del borde costero? Claro. Porque tú nos comentabas off the record que no lo hiciste pensando en el medio ambiente este juego, se hizo pensando en los pescadores, ¿cierto? Exacto. En la labor de los pescadores, Claro. que la gente comprenda ese elemento patrimonial importante. Pero de algún modo igual estarías aportando a la defensa del medio ambiente. Claro. Digo, la idea es poder en cada uno de los trabajos, ya sea en los libros o en los juegos, poner ciertos temas. A lo mejor algunos están así como de forma silenciosa, pero que uno, si sabe leerlos bien, puede verlo de diferentes facetas. Y por eso le hablaba de la versatilidad. De que la idea es que se puedan aplicar de diferentes áreas, disciplinas, ciencia, etcétera, y con mayor razón en lugares como estos, que son lugares calientes, ¿ya? La higuera, y lo que es parte de la tercera región del archipiélago de Humboldt. Digo, son lugares que siempre están en el ojo del huracán, que están mediatizados, polarizados, pero que no hay un conocimiento real de la historia de la localidad o de la gente que habita el territorio. Y es por eso que muchas veces la gente que habita el territorio ve como que estos temas son solamente de los medioambientalistas Sí, o gente de afuera, Sí. porque lamentablemente hay un desconocimiento de la historia o las historias de la Detrás gente que habita el territorio. Claro. Por eso te hablaba el ejemplo de Grecia y Roma, porque yo puedo ser experto en Grecia y Roma, pero no sé si me influye mucho en mi vida actual saber de Grecia y Roma antes de saber Claro. de el borde costero de mi región. Mira, yo hace un tiempo atrás fui a hacer una charla liguera y les ponía el tema a los muchachos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Una charla que hicimos sobre el tofo, sobre el mineral de hierro. Pareciese ser que es muy lejano, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y yo les comentaba que las manadas de lobos, los U-Boot alemanes, llegaban al borde costero de la comuna liguera, a Punta de Choro. Y habían espías en el tofo
o cercanos al Tofo, en Los Choros, que justamente veían cómo salían los barcos fierreros. Y muchos de esos barcos fierreros fueron hundidos en el Atlántico. Entonces, algo que es tan lejano, en la medida que nosotros echamos mano al material que estamos investigando, que no soy yo el único, sino que hay varias personas del territorio que están investigando de afuera, comprendemos que esos hechos históricos, esos periodos, esa estructura histórica también tienen una bajada al territorio. Digo, en algún momento también nos afecta. La revolución industrial nos afectó en el mineral de Liguera, por ejemplo, o en La Serena, o en Coquimbo. Entonces, son temáticas que parece ser que no son tan lejanas al territorio, pero que en la medida que empezamos a acercar y a conectarlos con diferentes periodos, hechos, como les decía, históricos, tiene una trascendencia mayor. Y ahí está el valor, que uno dice, mira, esto es importante porque es parte de esto. ¿Me entiendes? Digo, somos parte del mundo. Dentro de esa visión, José, porque hay una palabra súper importante que es conectar, ¿verdad? ¿Cuáles son, tú crees, desde lo que has investigado, los elementos que conectan el borde costero con los pueblos del interior? Porque también existen diferencias significativas, ¿verdad?, en las personas que viven en la costa y quienes están más al interior del territorio. ¿Hay alguna conexión, elementos que tú veas que tienen relación ahí? Lo que pasa es que por historia la higuera siempre está conectado al Pacífico. Y la conexión ha sido la minería. En el 19 el cobre, en el 20 el hierro. Entonces siempre ha sido el Pacífico el lugar por donde ha salido, por decirlo así, ¿cierto? O se ha embarcado el mineral que nace desde las entrañas de la higuera. Y esos ciclos económicos, estamos hablando de los lugares más interiores, ¿ya? Esos ciclos económicos dinamizaron el territorio. Con los crianceros, con los agricultores, ¿me entiendes? Con los comerciantes, con las ciudades o los polos poblacionales más gravitantes de la época, como La Serena, Coquimbo. Entonces, la minería ha estado ligada siempre al Pacífico y ha sido como el lugar para, como les decía, enviar al exterior o hacia diferentes lugares del país la minería pequeña minería y gran minería. Gran minería. Ya estamos hablando del mineral de la higuera. En el siglo XIX era mineral de la higuera, Choros Bajos, La Aguada, El Barco, minerales muy importantes, una gran cantidad de población, un dinamismo sociocultural importante. Y en el siglo XX el Tofo, que si bien es cierto, era un asunto como más una burbuja, ¿me entiendes? Era un campamento minero. Igual era muy importante para las localidades más cercanas como Chungungo, Cruz Grande y La Higuera. Pero la minería siempre ha estado conectada. Y paralelamente actividades, como les decía, más incipientes, más pequeñas, como la agricultura, la crianza de ganado caprino, que después, ya en la segunda mitad del siglo XX, como que va a cambiar un poco, porque ahí van a aparecer las caletas propiamente tal y lo que yo llamo el ciclo del loco, donde va a empezar una extracción de una escala mayor, y donde Caleta Los Hornos, por ejemplo, Chungungo, Punta Choro van a tener como un papel muy importante. Se traslada desde la minería al borde costero de algún modo la economía de Liguera, empieza a transformarse en un sector pesquero. Claro. Después de estos ciclos... O sea, podríamos, estoy pensando en el futuro, podríamos decir que en ese sector minero, o sea, en ese sector pesquero, podemos rescatar elementos patrimoniales también para poder hacer algo con eso después. Claro, sin duda. Digo, para ir como cerrando la idea, en el ciclo económico del loco, muchos elementos del interior, entendiéndose esos elementos como criancero, agricultor y minero, se trasladan a la costa, ¿ya? Y algunos se vuelven buzos mariscadores, se vuelven patrones de nave menor, ayudantes de uso, o simplemente en comerciantes, ¿ya? Inclusive garroteros, etcétera. Y se traspasa el foco o el desarrollo de la comuna de Liguera hacia la costa y sus caletas. De hecho, hoy en día, si ustedes ven, el desarrollo costero es el que tiene mayor realce y son las localidades que tienen como más auge. No así las del interior. Y es por eso que en este juego y en los libros trato de poner eso en evidencia, de que falta un reconocimiento histórico a las localidades interiores que por historia han tenido una relevancia mayor, inclusive con la costa. Han estado más ligados a la costa. Ahora, la costa y la gente que lo habita, y estas localidades interiores ligadas a la minería, sin duda que tienen un valor patrimonial, y hay un trabajo que hacer ahí con las comunidades. Como les decía hace un rato, para que se apropien de esa historia, la conozcan, la revisen en los colegios, en los jardines,
etcétera, en las juntas de vecinos, que estos libros efectivamente lleguen a las comunidades y la gente pueda poner en valor el territorio. Sí, porque lo que tú planteas es que en algún momento la minería subsidió al borde costero de la comuna de Liguera, pero ahora es el borde costero el preponderante, es como que quisiéramos volver al salitre, no es así, los ciclos van cambiando, claro, y vamos viviendo en base a esos ciclos. Y ahora el ciclo es preponderante en el borde costero. Claro. Respecto del turismo, respecto de la pesca, ¿cierto? Entonces quizás nos faltaría esa solidaridad de repente en Liguera de devolverle la mano a los del interior que en algún momento se le entregaron al borde costero. Claro, yo creo que eso es fundamental. Es por eso que necesitamos un plan de desarrollo, porque nunca lo hemos tenido en Liguera. Siempre hemos vivido estos ciclos que lamentablemente, como ustedes saben muy bien, tienen un periodo de auge y después de caídas. Y lamentablemente en las caídas es cuando el territorio se disminuye poblacionalmente, la gente queda desempleada, se van, etcétera, y se deprimen. Entonces eso lo hemos encontrado en todos estos ciclos económicos del loco, del hierro, del cobre. Y la idea es que al hacer un programa, un proyecto de desarrollo comunal, económico, social, contemple justamente eso. Contemple que tanto la costa como el interior se necesitan. Ahora, teniendo el tema turístico, perfectamente se pudiese hacer ruta o lo que se quiera, enlazando ya sea las localidades costeras con las del interior y las que están más atrás mano, o sea, más del interior de la Higuera, que esas, inclusive algunas ya han desaparecido o tienen 1 o 2 habitantes, que también tienen una carga histórica importante, que fueron relevantes, pero que hoy en día lamentablemente están completamente deprimidas y algunas a punto de desaparecer. Entonces, falta un proyecto encabezado por el municipio, que sería lo lógico, el gobierno local y la... Super linda queda, quien tendremos en el próximo capítulo. Justamente nuestra alcaldesa ahí va a trabar justamente en eso. En el Pladeco, porque tú hablas de un plan, el Pladeco existe, claro, y no sé qué ha pasado, no lo han ocupado. Lo que pasa que muchas veces esto no cuaja, por decirlo así, porque se ven los aspectos de la vida de la sociedad de forma como particular, ¿me entiendes? Digo, los temas medioambientales los ve, por ejemplo, el servicio medioambiental, por decirlo así. O el tema económico lo ve el de fomento. Digo, acá para tener un proyecto potente necesitamos que haya una triangulación, que haya una canalización de la información que permee a todos los estamentos, ya sea de la municipalidad o del gobierno regional. Digo, yo no puedo estar en el colegio no hablando de esto, de patrimonio, si tenemos toda la riqueza patrimonial de la Higuera. O no podemos estar no hablando en los colegios si tenemos a José Aguilera u otros escribiendo y publicando libros de la Higuera y que no estén, por ejemplo, en el aula. O que no estemos hablando en el aula del problema del agua cuando en la Higuera no hay agua, por ejemplo. Claro. Entonces, todo este tipo de problemática o temas debiese estar en todos los estamentos. Es por eso que la municipalidad o las municipalidades debiesen tener un norte, de decir nosotros, este es nuestro sello, ¿qué queremos hacer? Entonces, el sello va a ser patrimonial, cultural y natural. Pues bien, eso va a estar presente en todos los departamentos, sí o sí. Muy de acuerdo con eso. Sí. Y, José, yo te quería preguntar, porque hay algo particular con este libro, sí, justamente que tiene relación con el quehacer de la municipalidad. Cuéntame qué pasó, cuéntame sobre el libro también, porque se llama Comuna de la Higuera, su gente y su historia. José Aguilera, sí, Martínez. Es un libro muy, muy interesante, ¿ya? Y no porque lo haya hecho yo, ¿eh? Es muy interesante. ¿Un libro nuevo, antiguo? Este libro nace por allá por el 2022. Hace poquito. Sí, por el 2022. Fue un libro en tiempo récord. Tuvimos 4 o 5 meses para hacerlo. Fue un proyecto que nace de la Municipalidad de la Higuera, financiado por la Municipalidad y también por el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio. Es un libro que rescata, por decirlo así, de forma muy humilde, lo digo, prácticamente toda la historia y lugares de la comuna de la Higuera, con su relato, con su gente, con su actividad económica, con su historia. Tenemos fotografías, mapas, ilustraciones de mi amigo Mel Collado, que también ilustró, ¿cierto?, la caleta, y que va en la sintonía de lo que les comentaba. Digo, tratar de entregar un material que sea sólido, desde el punto de vista de la fuente, riguroso, pero que sea amigable con las personas, que la gente se siente identificada, que tenga conexión con el libro, que se vean reflejados. Que se vea, por ejemplo, aquí tenía otro, el relato, me voy a meter entre medio, yo sé que tenéis que seguir con eso, relato de Caleta Los Hornos, relato, esto son historias que relatan personas. Claro, justamente.
Son un patrimonio inmaterial. Exacto, digo, nos vamos a desviar un poquito, pero Sí. por ejemplo, ese libro es la continuación de un primero que lo hice yo en un taller con niños muy pequeños, donde ellos lo ilustraron y recopilaron los relatos. Y efectivamente eso, digo, tratar de recuperar este patrimonio inmaterial que muchas veces está depositado en los más viejos, en los más antiguos, y que lamentablemente por dinámicas de la vida mueren, ¿cierto? Y si no lo logramos rescatar, se pierde. Entonces, sobre todo en lugares como Caleta Los Hornos, donde no había nada escrito. ¿Ya? Son los primeros libros, por decirlo así, o pequeños libros que hablan sobre la memoria histórica de Caleta, y que justamente trato yo de tener como ese sello, de que en los libros la gente se sienta representada, que se vea en la foto, ¿me entiende? Que vea tal lugar, etcétera. Ahora, ese libro en particular salió el 2023, fue en tiempo récord, lo hicimos en 5 meses. Lo presentamos el 2023, por allá por marzo, y era un tiraje de 1000 libros, los cuales iban a ser entregados a las familias de la comuna de La Higuera de forma gratuita. Yo logré que me pasaran algunos, una cantidad de 100 libros, para entregarlo a diferentes personalidades, gente que había participado, o instituciones como la Biblioteca Regional, la de Coquimbo, etcétera, porque la idea es que no quede para mí, sino que Sí. difundirlo, que la gente lo conozca, independiente que sea de La Higuera o no. Pero todavía está guardado hasta el día de hoy, todavía está guardado. Todavía está guardado ese libro en las bodegas de la municipalidad, pero yo estoy confiado que nuestra alcaldesa Berlinda Quea lo pueda entregar y cumplir el objetivo, que es que esto llegue a, Que no, a el los objetivo estudiantes. que no cumplió Yerko Galleguillo. Justamente, el alcalde de Coyeguillo que Qué terrible. fue ¿Y que qué anunció. fue? ¿Qué fue de ¿Qué Yerko fue? No Galleguillo? sé. Yo por ahí No vi sé. que todavía está escondido. Pero existe todavía. Con 426 Oye, millones de pesos de factura. Claro, hay... ¿Qué deuda? Así que, bueno, ese libro hay que entregarlo de forma gratuita, como se señaló, ¿cierto? Con bombo y platillo, a la familia de la comuna de La Higuera, y en vista de que yo soy el autor y tengo los derechos del libro, postulamos al Fondo del Gobierno Regional a través de una agrupación que yo encabezo, Construcción Caleta Los Hornos. Así que vamos a lanzar, esperamos en diciembre de este año, o en enero, la segunda edición más extensa, porque como les decía, fue un libro que hicimos en 4 meses. Pero ese todavía no se puede entregar, po. La sí. primera edición está guardada y yo creo que se va a entregar. Y la caleta, el juego, tampoco todavía puede salir a... Todavía no, hay que buscar los recursos para. Queremos las dos cosas nosotros. Queremos Claro. tener- Oye, pero bueno, porque en realidad es un libro que ya está en la municipalidad, señor Yeco, ahí cuando entregue la llave seguramente, la nueva alcaldesa, ¿verdad? Y Uberlinda va a llegar y va a poder repartir por fin, porque además tiene esto de que es algo que nutre a la comunidad, la empodera bastante, claro. porque la comunidad se puede empoderar, ¿verdad? Y tomar un poquitito más de poder cada día. Conociendo su historia. Y acá hay muchas fotografías con nombres, ¿verdad? Paisajes, fotos antiguas, digamos, que van conectando esa historia y que te hacen reconocer en qué lugar estás. Entonces yo creo que es súper importante y como dice el nombre, Comuna de La Higuera, su gente y su historia. No puede estar más claro ahí. Entonces, ojalá sea próximamente las familias puedan acceder a este tipo de material. Sí, porque, dígame. Ah. No, diga usted. Que lo otro que te quería preguntar es algo que comentaste recién sobre la agrupación Construyendo La Higuera. Construcción. Construcción La Higuera. Construcción Caleta Los Hornos. Mira, La Higuera, nada que estoy cambiándole el nombre más encima. Cuéntame sobre eso. Mira, eso nació por allá por el 2018, de la mano justamente con el libro Relato de Caleta Los Hornos 2, que en su oportunidad había un grupo de muchachos que eran amigos de mi hijo Gabriel, y hicimos una agrupación sin nada jurídico, ya solamente los De juntamos nombre, de nombre. Y la primera iniciativa fue Lectura a tu hogar, que era una cajita que reciclamos de estos de cereal, las pintábamos y todo, y dentro iban libros justamente que hablan del patrimonio de La Higuera, con amigos de La Higuera que habían escrito, del Buenísimo. Tofo, de la Caleta, y lo entregamos a las familias de la Caleta y estaban una semana y después les preguntamos a qué familia querían enviárselo y ellos nos decían y llegábamos con la caja de libros. Eran como 10 cajitas. Libros que fueron donados por amigos escritores y también por la editorial de la Universidad de La Serena. Y de ahí empezamos a hacer una serie de actividades, construyendo botes de lata, rescatando un poquito la niñez de la gente de la Caleta, vimos el tema del patrimonio indígena, con el reciclaje, limpieza de playa, con reaves también estuvimos trabajando, hasta que en el 2019 decidimos conformarnos como correspondía y estamos hasta el día de hoy trabajando
con diferentes aliados haciendo las rutas patrimoniales. De hecho... ¿Corporación cuántos? No, se llama Cultrucción Caleta Los Hornos. Construcción. Caleta Los Hornos. Cultrucción, de cultura y construir. Cultura. Cultura y construcción. Cultrucción. Y por ejemplo, este año nos fuimos al Mineral, por decirlo así. Nosotros siempre hacemos para los días del patrimonio recorridos. De hecho, la amiga Nancy Duman estuvo participando en uno de los recorridos patrimoniales. Y este año lo hicimos en La Higuera. Nos trasladamos de la costa a La Higuera. Es que eso hay que hacer. Y hicimos un recorrido por todo el Mineral de La Higuera. Y comentando esto, de cómo en algún momento el Mineral estuvo unido al Pacífico. A través de Totoralillo, a través del Zarco, etc. Y la gente le gustó bastante. Y fue muy interesante porque... Digo, de que fuésemos de La Caleta a La Higuera, los caletinos, la gente de la pesca, hablar sobre minería era como algo bien interesante. Llevamos a unos amigos que son profesores también y barberos, dramatizados como Pedro Pablo Muñoz, que es un prócer allá en la comuna de La Higuera, Mr. Davis también, un inglés. Así que les gustó bastante a la gente. Y lo otro, que llamamos a los emprendedores de La Higuera para que estuviesen con sus productos. El tema del aceite de oliva, el tema del tejido, de los dulces. Así que en el recorrido final estaban como todos ellos y quedaron fascinados, muy contentos. Oye, qué buena. Es que eso es concadenar la comuna. Yo creo que eso falta. Yo siento que, me voy a meter un poquito en la política, yo siento que el alcalde Yerko Galleguillo lo que hizo fue dividir a la comuna. Y lo que una comuna necesita es juntar a las personas. Claro. O sea, que el borde costero haga trabajo como lo que nos acabas de comentar en conjunto con el interior. Y te aseguro que tienen muchas cosas en común, más que diferencias. Justamente. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Y yo me imagino a la nueva alcaldesa, a Werlinda, partiendo su gobierno, entregando un libro. ¿Qué mejor forma de partir y de hacer una diferencia sustancial con el gobierno anterior, con don Yerko Galleguillo, entregando un libro? Eso es otra manera de mirar tu territorio. Justamente. Y volvemos a lo mismo. Es un territorio dinámico, es un territorio de que está estado siempre en comunicación entre la serranía, las quebradas y el mar, y la gente se sigue trasladando, sigue haciendo diferentes tipos de actividades económicas, y lamentablemente, como tú decías, muchas veces se divide y la gente, a partir de esa división, cambia la mirada de su mismo territorio, entre blancos y negros, entre buenos y malos. Y resulta que cuando nosotros revisamos la historia, tenemos más puntos de unión que de división. Mira, y ese juego que tú nos presentaste, nos mostraste, que se llama La Caleta, que habla de los pescadores, ¿cierto? ¿Tiene una directa relación con el área marina costera protegida o no? ¿Te ha servido con eso? ¿Lo pensaste cuando hiciste eso en este borde costero protegido? ¿En qué puede aportar para ello? Yo soy bien honesto, no. Ya no lo pensé. Siempre, por eso decía, siempre mi área o mi disciplina está enfocada al tema del patrimonio cultural y la gente, ¿ya? Más que el medio natural. Yo creo que el medio natural adquiere un valor más sustancial cuando tenemos el componente humano, ¿ya? Dicho eso... eso es una excelente cuña. Dicho eso, La Caleta, si es cierto, está ambientada en La Higuera y sus recursos... No está enfocada al tema de resguardo de los recursos marinos ni del ambiente natural, ¿ya? Sino que está enfocado netamente al tema de los trabajadores de la costa y de las ciertas situaciones o problemáticas que a veces les surge y que ellos tienen que lidiar, ¿ya? Particularmente. Porque el borde costero y el territorio interior o más cercano siempre va a estar en tela de juicio o va a estar determinado por el actuar humano, ¿ya? Claro. Más que por el natural, lógicamente. Claro que sí. El humano es el que lo condiciona. Entonces, está enfocado en eso. Ahora, partiendo de eso, perfectamente con el tema de ahora de las áreas marinas protegidas, ¿cierto? De múltiple uso, etcétera, se puede tener una mirada complementaria utilizando este juego. Claro. Y lo que pasa es que yo creo que este juego como que puede ejemplificar y poner, digamos, de manera muy didáctica lo que decías, ¿qué pasa si saco más de lo que me corresponde? Exacto. No, me falta experiencia porque comentabas ahí que el juego tiene, para poder extraer ciertos recursos que necesitas, ¿verdad? Necesitas experiencia. Y es como lo que pasa en la vida real, como que claro. Realmente si no tienes experiencia vas a tender a
sacar más y dentro del juego puedes perder. Y en la vida real también puedes perder. Justamente. Porque los recursos, digamos, tienen sus propios ciclos, ¿verdad? Y es algo que siempre mencionamos dentro del programa. Pero también es muy, muy bueno ejemplificarlo de esta forma, yo creo. Porque a veces cuando lo trabajamos o lo conversamos, pero es un otro el que hace, digamos, no tengo mucho que hacer ahí. Pero cuando soy yo el que está jugando, ¿verdad? A lo mejor voy a tener más conciencia de proteger los recursos. Exacto. O de considerar mayor expertise dentro del tema. O qué pasa con los trabajadores, o qué pasa dentro del territorio también. Entonces me parece una forma muy, muy didáctica de poder relevar todos estos aspectos muy, muy técnicos por un lado, pero también llevarlos a la práctica. Claro, la idea es que los jugadores decidan. Es por eso que les comentaba hace un rato de que llega un momento donde tienen que decidir la instalación de una termoeléctrica o de un megapuerto, que han sido como los proyectos emblemáticos, ¿cierto?, en el territorio, que lo han tenido como en el ojo del huracán este último tiempo. Entonces los jugadores tienen que decidir, ¿ya? Porque a la larga, como les decía, el territorio natural está condicionado por el actuar humano. Y ahí los jugadores decidirán si efectivamente quieren el dinero de forma inmediata de estos proyectos, pero poniendo, ¿cierto?, en riesgo los recursos marinos que hay en el lugar y las bonificaciones que entregan, etcétera. O sea, si se venden por unas lucas o no. Exactamente, justamente. Por decirlo de algún modo. Y bueno, y tanto en este juego como en uno que hice hace un tiempo atrás que se llama La Higuera Mi Comuna, lo mismo. Digo, también tenían que decidir si efectivamente se ponía una termoeléctrica o un megapuerto, etcétera. Yo creo que ese tipo de temas deben tocarse sí o sí. Tienen que estar problematizados no solamente en las esferas altas, sino que también en la escuela, No, pero en todos lados. genial lo que tú haces, tomar el patrimonio, la cultura, elemento importante. Hubo un resto arqueológico el 2023, allá, si no me equivoco. Claro. También todos esos elementos existentes que le dan valor al turismo, le dan valor al borde costero y le dan valor finalmente a la gente. Justamente. Que es lo más importante. Oye, José, un gusto haberte tenido acá con todo este material que como que sacas y sacas. Me imagino que hay mucho dato también. Y ahí está la pantalla para que puedas enviarle también un mensaje a las personas sobre este tipo de material o un mensaje que quieras entregar. Vale. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Siempre es importante poder compartir lo que uno está haciendo. Saluda a la gente de La Higuera. Esperemos que estos libros lleguen a buen puerto y los puedan leer y disfrutar. A buena caleta. A buena caleta. Estaremos trabajando en poder tener este juego lo más antes posible para... Por lo general, siempre cuando yo desarrollo algún tipo de proyecto, ya sea juego o libro, los primeros siempre a los colegios, ya que ese es como el objetivo. Así que esperemos poder tenerlos para llevarlos a los colegios y compartirlo con los muchachos. Y nada, pues el llamado es a creer en nosotros, en la Comuna de La Higuera. Tiene un potencial enorme, un valor enorme, tiene una riqueza patrimonial, cultural y natural que nos define y que lamentablemente está un poquito aletargada por todas estas cosas que hemos estado hablando. Falta de política, falta de entusiasmo, falta de liderazgo, de profesionalismo inclusive también. Y yo creo que la Higuera tiene un potencial enorme, pero está ahí, aletargado. Y yo creo que con la nueva alcaldesa, Linda, que vamos a llegar a buen puerto, a buena caleta, y vamos a poder canalizar todo este tipo de temas que son nuestros, ¿ya? Y que, ojo, por una, nos posicionan en el mapa, ¿ya? Al nombrar lugares, gente, los posicionan en el mapa, y por otro, también nos hacen ser parte de una región, ¿ya? Una región que también es dinámica, una región que también, ¿cierto?, tiene su historia, y que La Higuera guarda un rinconcito allá en el norte importante en la región de Coquimbo y también en la historia de nuestro país. Así Nuestra que, puerta norte. justamente. Así que el llamado es a la gente de La Higuera a creerse el cuento. Somos más, ¿cierto?, que proyectos mineros, que megapuertos, etcétera. Digo, tenemos un valor tremendo que está en nuestro patio o que lo pisamos regularmente, ¿cierto?, mientras transitamos por nuestras localidades y que está ahí, pues, a la espera de que despertemos y podamos ponerlo en valor, que De eso es que lo se más descubra importante. también. Y que se resguarde, se promueva, ¿cierto?, y se eduque en torno a estos temas, que son muy importantes. Qué buen mensaje. Sí, mensaje final. Muchísimas gracias, José, Gracias por a ustedes. habernos acompañado. Y ya lo sabe, usted puede revisar este capítulo, ¿verdad? Los lunes a las 12 del día, siempre un nuevo capítulo a través del canal de YouTube de Esfenisco Chile, también en elcomunal.cl, y puede revivir ahí todos los capítulos en YouTube. Así que muchísimas gracias, José, muchísimas gracias también, Rodri. Nos vemos. Hermoso este capítulo. Muchas gracias. Y yo ya quiero sentarme a jugar con eso. Claro, una tarde o no, ahora Sí, que viene el veranito, está ya rico. jugar un jueguito de mesa, sí. Ya lo queremos Consentido. luego.
Vamos a darte todo el ánimo ahí para que salga rápido. Eso. Gracias, queridos amigos, y nos vemos en otro capítulo.